Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro canal, nuevamente Aprendiendo a ser técnicos, canal dedicado para aquellos técnicos y aquellos alumnos que están transitando las materias pesadas como lo son la matemática, la física y la química. Hoy vamos a continuar el tema visto anteriormente, que era magnetismo y electromagnetismo. Para empezar a hablar sobre este nuevo tema, hay que hacer mención al descubridor del electromagnetismo, que fue Hans Christian Ørsted. Este físico danés, allá por el 1820, experimentando con hiloconductores, él hacía transitar corrientes eléctricas por los hiloconductores y al acercar una brújula magnética descubrió lo siguiente. En un hiloconductor, cuando circulaba corriente, él acercaba la brújula y observaba lo siguiente, cómo la posición de la aguja magnética de la brújula se veía perturbada. Este físico llegó a la siguiente conclusión, que dio inicio al estudio del electromagnetismo. A la conclusión que llegó es la siguiente. En un hilo conductor, cuando circula una corriente eléctrica, por esta se genera un campo magnético alrededor del cable. El experimento de Ørsted permite analizar los distintos campos magnéticos en distintos cables conductores o espiras. O sea, en este video vamos a analizar el campo magnético de una corriente rectilínea, de una bobina o espira, o una bobina larga o solenoide. ¿Qué vamos a analizar de estos campos magnéticos? Bueno, vamos a analizar el sentido del campo y la intensidad. Con el primero, el campo magnético de una corriente rectilínea, lo podemos analizar de la siguiente forma, con un experimento sencillo, del cual vamos a necesitar un cable conductor recto, por el cual circula alrededor de unos 50 amperes, y un plano blanco, que puede ser una hoja de papel o un cartón, perpendicular al cable. Vamos a utilizar limaduras de hierro y las limaduras las vamos a ir esparciendo por alrededor del cable. Y se va a notar lo siguiente, que las limaduras se van a situar de forma concéntrica al cable conductor. Esto nos da y nos indica lo siguiente, que en un cable conductor recto se forman campos magnéticos concéntricos al cable. Y ahora el sentido y la intensidad del campo lo podemos analizar de la siguiente manera, con la regla memotécnica de la mano derecha. Esta reglita nos dice lo siguiente. Voy a hacer de cuenta que mi fibrón es un cable conductor y el capuchón es el sentido de la corriente por donde se está desplazando. Voy a utilizar mi mano derecha y el pulgar me va a indicar el sentido de la corriente y el resto de mis manos me va a indicar el sentido del campo magnético. Y va a ser algo así. Pulgar le indica el sentido de la corriente, los demás dedos el sentido del campo. Es como que el campo magnético se está desplazando de esta forma. Tiene esta orientación. Ahora podemos analizar la intensidad del campo magnético. ¿Cómo voy a analizar la intensidad del campo? Con esta formulita de acá. Lo que nos dice esta formulita acá es que la intensidad del campo es igual al cociente entre la intensidad sobre 2pi por el radio. La intensidad hace referencia a la cantidad de corriente que está circulando acá. Y el radio hace referencia a una distancia. ¿Cuál es esta distancia? Bueno, si yo sitúo una masa magnética en mi plano, esta que ven acá, la distancia entre la masa y el cable conductor va a ser el radio.
Entonces, para resumir, en un campo magnético de una corriente rectilínea, sabemos que el campo magnético está concéntrico al cable y el sentido del campo viene dado por la regla de la mano derecha o también la regla de Ampère o la regla de Maxwell o sacacorchos. Y la intensidad de campo viene dada por esta formulita de acá. Vamos a analizar ahora los campos magnéticos de una espira o una bobina. En el dibujito, como se muestra acá, y como tengo acá este cable en forma de espira, podemos analizar lo siguiente. Vamos a analizar el sentido del campo. Para saber cuál es el sentido del campo magnético, volvemos a utilizar la regla memotécnica de la mano derecha. ¿Sí? Observen cómo está dibujado el campo magnético y el sentido en base a la corriente por cómo fluye en la espira. Básicamente yo vuelvo a situar de vuelta mi mano derecha, el pulgar le da el sentido y el resto de mis dedos el sentido del campo magnético. Si lo ven, el campo va a ir haciendo algo así, no sé si se llega a ver, pero mientras va fluyendo la corriente, el campo magnético va a ir cambiando de sentido por la forma de la espira. Ahora, la intensidad del campo magnético lo podemos hallar con esta formulita que tenemos acá. De forma geométrica, cambia la geometría en base al cable y por lo tanto va a cambiar el análisis de nuestra fórmula para hallar la intensidad del campo. Y por último, tenemos que analizar el campo magnético de una bobina larga o solenoide. Nos vamos a valer de este dibujito que tengo acá, que me indica el sentido de la corriente y nos dice que enrollando espiras alrededor de un cilindro vamos a obtener algo así, solamente que este no es cilíndrico. Y el análisis del campo magnético que se va a generar acá es parecido a los anteriores, con la particularidad que podemos aumentar el campo magnético de la siguiente manera. Cuando yo conecte los extremos de mi bobina a una fuente de energía, empieza a circular corriente por esta bobina y el sentido de la corriente viene dada como el de la mano derecha. Si esta es el sentido de la corriente, mi pulgar, el sentido del campo magnético viene dado por el resto de mis dedos. Va a ser algo así. ¿Lo ven? Ahora, yo puedo aumentar la potencia del campo magnético poniendo un núcleo ferromagnético en mi bobina. De esta forma. Y puedo aumentar más el campo magnético cerrando este núcleo magnético de esta forma. Así yo consigo con mi bobina larga aumentar el campo magnético y por lo tanto la intensidad del campo magnético que viene dada en esta formulita de acá. ¿Qué nos dice esta formulita de la intensidad del campo de una bobina? Que es 1,25 por, esto es una constante, el cociente entre la intensidad que va a circular por las espiras por n, que n son las cantidades de espiras que tengo acá, dividido el largo que tiene mi bobina. Vamos a pasar ahora a hacer un análisis de todo esto planteado y realizar algunos experimentos de magnetismo y electromagnetismo. Vamos a comenzar con los experimentos que habíamos prometido y vamos a empezar con el análisis de los campos magnéticos en imanes permanentes. Acá tengo dos tipos de imanes.
uno rectangular y otro en forma en U. Vamos a observar cómo va a cambiar los campos magnéticos. ¿Cómo cambiarían? Tengo limaduras de hierro y una hojita blanca para poder ir formando el campo. Empezamos a esparcir las limaduras. Y así quedaría formado nuestro campo magnético de este pequeño imancito. Observen cómo se forman las líneas del campo y cómo se intensifican más las líneas del campo magnético cerca del imán. Ahora vamos a analizar el imán en U. Empezamos a esparcir las limaduras de hierro. Pueden observar cómo se van formando en este tipo de imán aún mejor las líneas del campo magnético. Si pueden observar también la mayor intensidad de líneas de campo magnético la vamos a encontrar en los extremos del imán en U. Observen cómo hay mayor limaduras de hierro y cómo se forman las líneas que van desde el norte al sur, al igual también en el interior del imán. Y acá, en donde está la U, donde se forma la U, hay menos cantidad de líneas. Una hermosa imagen para apreciar cómo se forman las líneas del campo magnético. Vamos a dar inicio a estos experimentos con electromagnetismo, empezando con la experiencia de Oersted. Esta experiencia realizada ya en 1820, como ya mencionamos, utilizando un hilo conductor, que en este caso es mi cable blanco, una brújula y una fuente de energía. Observen cómo la aguja magnética de la brújula está ubicada y lo que va a pasar cuando empiece a circular corriente eléctrica por el cable. Damos inicio. ¿Vieron cómo la aguja magnética era perturbada por un campo magnético? Es lo mismo que si yo acercara un imán permanente. Volvemos a repetir. Esta experiencia da el inicio de el análisis del electromagnetismo, demostrando que alrededor de un conductor eléctrico se generan campos magnéticos. Para este siguiente experimento vamos a tratar de formar un electroimán
con esta bobina que tengo acá, utilizando una fuente de tensión, un transformador de 24 volts. Tengo una pinza amperométrica para ir midiendo la intensidad, la tensión. Ojo, presten atención, la intensidad que me marca a la hora de alimentar mi bobina. Limaduras de hierro. Observen cómo las limaduras no forman las líneas del campo magnético. La tensión marca 0 volts y vamos a encender nuestro electroimán. Tengo 30 volts, me marca menos 30 porque como es continua, invertí los cables. Y empiecen a observar cómo se forman las líneas del campo magnético. Alrededor de la bobina. La intensidad ingresa y se forma el campo magnético alrededor de este electroimán. Lo que habíamos visto antes de finalizar con campo magnético de una bobina larga, habíamos dicho que nosotros podemos aumentar la potencia del campo magnético si cerramos el núcleo magnético. O sea, si yo tengo un núcleo ferromagnético y lo cierro con mi bobina, podemos decir que va a aumentar la potencia del campo magnético. O sea, que se van a notar mayormente las líneas del campo alrededor de mi bobina. Y obviamente alrededor también de mi núcleo ferromagnético, pero con menos intensidad. Vamos a probar. Voy a poner la hojita de papel. Voy a encender. Y observen cómo aumentó la intensidad del campo de una forma considerable. Se notan más las líneas del campo magnético de las limaduras comparado con el experimento anterior. Tenemos entonces un electroimán con un norte y un sur y se forman las líneas del campo de norte a sur. Vuelvo a destacar, observen cómo aumentó la potencia del campo magnético al cerrar el núcleo ferromagnético de mi bobina. Bien, para este experimento vamos a demostrar cómo se forman los campos magnéticos alrededor de un cable recto, ¿sí? Lo que habíamos explicado es que se formaban concéntricos alrededor del cable. Para esto utilizo un cable conductor, un plano blanco, ¿para qué? Para utilizar limaduras de hierro para demostrar las líneas de campo. Un transformador, un puente de diodos con un capacitor para rectificar un poco la corriente y una pinza amperométrica para ir midiendo la intensidad a la cual circula corriente por este conductor.
vamos a empezar de a poco a esparcir las limaduras de hierro para ir formando las líneas de campo. Pueden ir observando cómo las líneas de campo magnético se van formando de forma concéntrica al cable conductor. Podemos observar cómo de a poco se van formando las líneas de campo magnético concéntricas al cable. Bueno chicos, y acá finalizamos este experimento de cómo se forman las líneas de campo magnético en un cable recto. Bueno, aquí concluimos con este pequeño resumen de electromagnetismo y magnetismo junto a los experimentos que pudimos hacer. Espero que les haya gustado. Ante cualquier duda, dejen sus comentarios, tienen mi correo electrónico. Si quieren más contenido así, háganmelo saber. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias por el video. Hasta luego.